curso del posgrado de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, y esta vez hemos invitado a Iván Méndez a que nos platique lo que ha hecho en su tesis de maestría, que pronto lo va a pasar a los innovadores. Entonces quería que viera un reglamento, porque es lo que le tiene que hacer una presentación a los titulares. Bien. Adelante, señor. Muy bien. El tema que les voy a presentar hoy está dentro de la aplicación de la procesamiento digital de imágenes. Resulta que en esa aplicación hay problemas mal planteados que son de gran escala. Entonces, nosotros en esta presentación vamos a examinar todos de esos problemas, vamos a analizarlos, estudiarlos con herramientas matemáticas y ver en efecto cómo podemos restaurar las imágenes. Entonces, la idea es, les voy a dar primero un modelo por el cual las imágenes se difuminan, ver que en efecto luego el problema está mal planteado, ver la estructura del problema, los métodos que vamos a usar para solucionarlo y otro problema extra. Ok, resulta que el procesamiento de imágenes está casi por todos lados, desde los sistemas de vigilancia, ahora los que tenemos los drones que llevan camaritas para espiar, la tomografía, y en sus inicios el intento por restaurar imágenes espaciales, el caso del Hubble, que en 1994 mandaron, pero tenían problemas con los espejos, entonces no podían repararlo, y lo que hicieron fue mejor tratar de restaurar las imágenes. En vez de gastar una tremenda billetiza ahí, mejor vamos a restaurar las imágenes, y eso fue la tarea. A partir de esta parte se hizo muy popular el método. ¿Hola? Ah, es parecido. Sí, en un momento se lo paso. Bueno, ¿Cuál es nuestro problema? Tenemos una imagen difuminada. Yo quiero obtener una imagen de la misma escena con menos degradaciones. Esta es la que presentamos. Entonces nos interesa, al decir restaurar la imagen, obtener la misma imagen con menos degradaciones. ¿Cuál es el modelo que vamos a seguir? Resulta que vamos a trabajar con una imagen ideal que se va a difuminar mediante este operador. Este operador lo que hace entonces es transformar la imagen ideal a la imagen difuminada que observamos. Y aquí una primera pregunta que sale, bueno, ¿y qué son las imágenes? Bueno, desde un modelo continuo nosotros lo podemos pensar las imágenes como una distribución continua de colores en el plano. En caso de que trabajemos con imágenes de blanco y negro, una distribución continua de tonos de gris. Ok. ¿Qué es lo que hace este operador de difuminación? Entonces lo que hace es dispersar el brillo de este píxel que está alrededor en una región, una dispersión local. Entonces, esta precisamente una imagen con fondo negro y un solo píxel blanco, de esta manera se representa el impulso, y el operador lo que hace es transformarlo en una respuesta. Vamos a poner el problema en términos matemáticos. Consideramos que a las imágenes se les asocian funciones sobre el plano que van al intervalo 0,1. Ese intervalo 0,1 nos representa una escala de grises. Y el operador que recibe funciones cuadrado integrables y nos devuelve estas mismas funciones. De ese modo, el problema que tenemos, llamado de blurring, es
Si yo conozco la función de la imagen observada y el operador que me realiza la difuminación, quiero hallar la función de la imagen restaurada, ¿cómo? Que cumpla esta ecuación. Entonces tenemos que resolver esta ecuación. Vamos a trabajar con las siguientes hipótesis. Vamos a pedirle que el operador de difuminación sea lineal. De ese modo, al ser lineal, podemos separar la función en funciones base, funciones elementales, por ejemplo en pulsos, y ya nada más vemos cómo manda, cuál es la imagen bajo el operador de estos pulsos. Luego sumamos las contribuciones para obtener la función que nos da, por así, la imagen observada. Entonces aquí la idea que se sigue en la literatura es ver la propiedad que tiene la delta de Dirac, en este caso, para expresar a la función de esta manera. Entonces, esto lo podremos ver de alguna manera como una combinación lineal de pulsos. Entonces, basta ver cuál es la imagen del impulso bajo este operador. La imagen, la respuesta, se le llama función de dispersión de punto. Esa es la abreviación en inglés. De ese modo, cuando combinamos esta función de dispersión de punto, de esta manera, vamos a obtener esta expresión para nuestro operador. Se cambió por eso. Pero ahí no es F de ST. Perdón, sí, aquí es F de ST. error de dedo, pero sí, tiene razón. FDST, de hecho aquí también aparece como FDST. Sí, así es. Precisamente aquí la idea es de que estas vendrían siendo las funciones elementales, los pulsos, y los coeficientes de esta combinación lineal vendrían siendo las evaluaciones de la función. De este modo aquí, al momento de transformarlos, su imagen, ahora sí las funciones base nos las va a dar la función de dispersión de punto, y los mismos coeficientes son las evaluaciones. Otra hipótesis que vamos a pedir es que el operador sea espacialmente invariante. Eso quiere decir que si yo hago una traslación a mi función, entonces su imagen va a tener la misma traslación. Una manera de hacer esto es pedir que la función de dispersión de punto preserve la misma forma mediante una función k que aquí le ponemos. De este modo pasamos de R2 cruz R2 al plano a pedirle esta función. En la literatura pues se le pide que esta función tome valores no negativos. Esto es porque esta función en ocasiones representa una variable física como la intensidad de la luz. Se le pide esta otra, ¿por qué? Esto se debe a que lo mismo, se pide que la energía que en el sistema se conserve la energía, entonces es por eso que sale esto. Son consideraciones físicas más que nada. Por ejemplo, tenemos aquí esta imagen bajo el operador de difuminación. Vamos a utilizar aquí esta función de dispersión de punto, la gaussiana, que cumple con las características anteriores. De ese modo tenemos la imagen difuminada. Y la última hipótesis, pedimos que el operador sea separable. Eso quiere decir que la función de dispersión de punto la podemos separar en cada dirección. Con estas hipótesis, el operador de difuminación va a realizar una convolución. La convolución de la función de dispersión de punto con la función de la imagen ideal. De este modo tenemos la imagen ideal, pensemos aquí tenemos la convolución con una gaussiana por ejemplo, y tenemos la imagen difuminada. Bueno, ahora quiero recalcar que aquí tenemos el problema de la convolución. En este problema de por sí, en la literatura es muy conocido en el campo de procesamiento de señales y de imágenes. Incluso me compré un libro bueno, al respecto.
precisamente entonces lo que tenemos es que nuestro modelo directo, nuestro modelo, es un problema de convolución. Me dice, tomo la función de la imagen ideal y para hacer la imagen difuminada, lo que hago es la convolución con una función de dispersión de punto. Esto vendría siendo el problema directo que nos lo da el modelo para difuminar. Entonces, si yo quiero restaurar nuestras imágenes, lo que tenemos que hacer es resolver el problema inverso. El problema inverso llamado de convolución. Ahora me dan la función con las observaciones, me dan la función de dispersión de punto y yo quisiera obtener la función de la imagen restaurada que cumple esta convolución. Entonces, lo que tenemos hasta ahorita, hemos llevado el problema de blurring a un problema de convolución. Vamos a examinar con un ejemplo qué es lo que ocurre con este problema de deconvolución. Bueno, el ejemplo que voy a considerar consiste en un problema de cultivos. Y lo que pasa es que tenemos en un caudal, precisamente, en un canal pasa el agua y para medir el caudal del agua se pone una pequeña placa. Entonces, tenemos una función que nos da el caudal y tenemos una función que nos da la forma que debe tener la placa. Esta placa es el vertedero. Resulta que podemos relacionarlas mediante una ecuación integral. Esta ecuación integral sale a partir de la ley de Torricelli. Por eso aquí está este G0, constante de aceleración. Pues resulta que nuestro problema entonces es el siguiente. Si yo conozco el caudal del agua, a mí me interesaría diseñar la forma del vertedero de modo que corresponda con ciertos caudales. Entonces nuestro problema es, si yo tengo este caudal, una cuadrática, y si yo tengo en este caso la función en este caso el núcleo de la ecuación vendría siendo esta raíz cuadrada, mi problema es una deconvolución para poder hallar la función de forma, en este caso esta función. Entonces necesito resolver el problema de deconvolución que aparece en esta parte. Bueno, una manera de hacerlo es precisamente transformar el espacio de las funciones en otro mediante transformaciones integrales. Una famosa es la transformada de Laplace que vemos acá. Lo que hacemos es llevar la convolución, la transformada de Laplace lo que nos hace es en otro espacio transforma la convolución en un producto de transformadas. Entonces, bajo esta idea, nuestra idea es expresar la transformada de la función como otro producto de transformadas. De ese modo, con la transformada inversa, podemos expresar a la función de forma como una convolución de dos funciones. De esa manera, obtenemos la solución analítica. Y resulta que mediante el uso de la transformada, el operador que nos define ahora sí el caudal, le podemos encontrar su inversa, que está dada por la segunda derivada del caudal. Mediante la transformada de Laplace podemos hacer esto. Entonces, ok, el problema tiene solución analítica, e incluso ya dimos una inversa para el operador que nos da el caudal. Pero ¿qué pasa si yo ahora voy a perturbar el caudal con ruido gaussiano, media cero, desviación estándar 1? Entonces lo que pasa es que yo no lo puedo encontrar, ya aquí ya no puedo usar la transformada de Laplace porque aquí ya no tengo ahora sí, como en el caso anterior que conocía la transformada de Laplace como una función elemental. Entonces aquí lo que tengo que hacer es resolverlo numéricamente. Lo que hago es discretizar esto por el método de colocación en 200 puntos en intervalos 0, 1. Obtengo este sistema de ecuaciones lineales. Entonces resuelvo este sistema de ecuaciones lineales. En este caso lo resolví, me acuerdo, por la pseudo inversa, la bomba atómica, pero aún así la solución numérica que obtengo ahora sí se aleja bastante de la solución analítica.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Resulta que este problema es un problema mal planteado. El problema lo podemos expresar de esta manera. Tenemos este operador, tenemos la función, y yo quisiera resolver esta ecuación para hallar la función, que en este caso nos daba la función de forma. Entonces decimos que este problema está bien planteado en el sentido de Hadamard, quien es a quien se le ocurrió esta idea. Sí, el problema tiene solución, la solución es única y la solución depende continuamente de los datos. De otro modo, decimos que el problema está mal planteado. Resulta que desde que Hadamard planteó este concepto, a la fecha han habido bastantes aplicaciones donde se dan este tipo de problemas, cosa que se da ahorita en el problema que tenemos de deblurring. Entonces, en términos de este operador, podemos decir que este problema está bien planteado si el operador es una biyección con inversa continua. El problema que tenemos es el siguiente. Resulta que en la convolución, si tenemos aquí que el núcleo de la ecuación integral es cuadrado integrable, estos resultados que nos dicen acá son resultados de análisis funcional. Nos dicen que de ser así, no vamos a poder encontrar una inversa continua. Esto nos quiere decir que el problema de deconvolución es un problema mal planteado. Aquí nada más valdría la pena decir al respecto que cuando el operador es lineal, como en este caso, que sea acotado quiere decir que el operador sea continuo, siempre y cuando sea lineal. Y aquí estoy trabajando con un espacio de dimensión infinita. Entonces, esas características que presenta este operador... ¿Qué quiere decir que sea compacto? Y que sea compacto. Voy a dar una caracterización que lo podemos aproximar por una sucesión de operadores que tienen imagen de dimensión finita. Entonces, con esas características, con esas propiedades, no va a tener una inversa continua. Y todo se debe a que el núcleo en ocasiones puede ser cuadrado integrable. Y eso ocurre precisamente con la función de dispersión de punto. Entonces ya desde este momento vemos que el problema de deblurring, que lo llevamos a un problema de deconvolución, ya tiene la pinta de estar mal planteado. Ok, entonces retomemos nuestro problema de deconvolución. En el problema de deblurring, entonces, lo que pasa es que la imagen observada no es una imagen continua, sino que se trata de una imagen digital. Lo que pasa es que nosotros pasamos de una distribución continua de colores a muestras en la imagen que vendrían siendo los píxeles. De modo que la función que tiene ahora variables y valores continuos, al hacer estos procesos de muestreo y cuantificación, vamos a tener ahora variables y valores discretos. En el muestreo vamos a hacer ahora sí una muestra sobre el dominio de la función, y en la cuantificación una muestra sobre el codominio de la función. De modo que la imagen continua, eso es lo que captan las cámaras. Qué mala cámara. Sí. Es un zoom, pero para saber que en efecto qué es lo que estamos trabajando. Entonces, vamos a tener ahora nuestro modelo de difuminación, lo vamos a discretizar. Lo que vamos a hacer, vamos a usar el método de colocación para discretizar la ecuación que tenemos, una ecuación integral, con las siguientes hipótesis. Las muestras las voy a tomar sobre una rejilla entera. Vamos a tener que la función asociada a la imagen observada tiene un soporte en este conjunto, y también que la función de dispersión de punto también tiene un soporte. Por lo regular, el soporte de la función de dispersión de punto es pequeño a comparación del soporte de la imagen observada. A lo más puede ser a la mitad de m, por ejemplo. Y veamos entonces qué ocurre con el modelo discreto.
Cuando nosotros vamos a discretizar la convolución, en el caso unidimensional, tenemos que su discretización nos da una media móvil. ¿Una qué? Media móvil, porque lo que hace en realidad es decir lo siguiente: los píxeles, los valores de los píxeles de la imagen observada son un promedio ponderado de los píxeles de la imagen ideal. Eso es lo que nos está diciendo esta media móvil, que es la convolución discreta en el caso unidimensional. Entonces nos cae suman 1. Así es. En la oportunidad anterior lo que habías puesto de que se conserva la energía. Sí, La integral doble de eso la así es. Y cuando discretizas mantienes esa. Sí, esa eso condición. es importante aquí. Precisamente porque esas son evaluaciones, al fin y al cabo, de la función de dispersión de punto. Entonces cumple las propiedades. Entonces, Ahí hay algo que está raro. ¿qué parte? Porque tú dices que el soporte de G es en 1 por M plus 1 por N, pero G es una función unidimensional, ahí, ¿no? Ah, porque estoy considerando nada más el caso unidimensional ahorita. Pero entonces, pues, sí, pero en caso En este dimensional. caso el soporte nada más tendría en ese intervalo. Ah, bueno. Si es que me conviene explicarles primero el caso unidimensional Sí, para no pero hacer las entonces en bolas. el caso dimensional no hay dos variables, ¿verdad? Así es. Ah. Por eso es que en Hay este que caso. corregir eso, compañero, porque no, hay que ser aparte. Ah, ok, porque aquí no. Pues yo dije, pues ¿dónde están las otras variables? Las otras variables no me conviene meterlas ahorita porque si no Claro, no se va a entender la idea. claro, está bien. Pero es que ahí cuál es el problema. Podría decir en caso unidimensional hacer aquí esta parte, esta observación. Sí, tiene razón. Ok, me interesa ver entonces cómo queda discretizada esta ecuación integral, la convolución discreta, la media móvil, y esto lo podemos poner en forma matricial de la siguiente manera. Entonces notemos aquí que ya tenemos una estructura en banda. El problema que tenemos es de que nosotros, este sistema de ecuaciones va a estar sobredeterminado. Entonces me interesa saber cómo puedo resolver este problema de modo que nada más tenga una sola imagen restaurada. ¿Por qué está sobredeterminado? Aquí en este caso lo que pasa que tenemos estamos agregando la parte del soporte. Sí, pero ¿cuántas variables tienes? Tenemos estas variables son caray. Perdón, aquí tiene que ser n y n más r, perdón. Sí, aquí tiene que ser n y n más r. Aquí tenemos n más 2r variables, me parece. Y acá en cambio tenemos menos. Aquí. Y entonces sería indeterminado. Indeterminado, Sí, perdón, no. sobredeterminado. Aquí tiene más columnas. Por eso, Ajá. eso es indeterminado. Indeterminado. Sobredeterminado es que sí, tiene más sobredeterminado es que renglones tiene más renglones. Wow. O sea, ahí hay infinitas soluciones. Sí. En el Así otro es. caso no hay ninguna solución y vas a buscar la solución que Claro. más se acerque a un espacio. Sí, eso es. Aquí tienes Los sistemas, Sí, tengo más columnas, los tengo sistemas más variables. indeterminados son, sobredeterminados son flacos. Y Pero los estos sistemas son más indeterminados, largos, y los sistemas indeterminados. indeterminados son flacos. Ajá. largos. Pocas columnas, muchas ecuaciones y pocas variables. Y los sistemas indeterminados son chaparros, como ese que tienes aquí, Grandotes, así es. ¿verdad? O sea, la matriz es larga, hay pocas variables y muchas, ¿qué? Columnas. Muchas variables y columnas. pocas ecuaciones. Pocas Así es, ecuaciones. porque Faltan tenemos nada ecuaciones más para determinar. aquí un error de dedo. Pero Aquí ahí nada más también un tenemos error de n nombre, ecuaciones. ahí con Nombre. cuidado. Nombre. Ese no fue de dedo, compadre. Perdón. Es sin cambiar. Sí, Dedo y nombre. ¿Qué pasó? Dedo y nombre. dedo y nombre. Sí, porque aquí el de dedo y acá el de nombre. De los números, con cuidado. Sí, eso me pasa. Bueno, por hacerlo no, medio en macho. disculpa, es que Iván se enteró que tenía que exponer esto el lunes, no tenía Entonces yo a las 1 Tuvo de que la andar a la mañana. carrera. ¿no? Perdón. Sí, porque en este caso tenemos aquí nada más n ecuaciones y tenemos más de n variables, es lo que nos está diciendo acá. Entonces el problema es que si tenemos una infinidad de soluciones, una infinidad de imágenes restauradas, pero a mí me interesa tener solamente una. Para eso ponemos condiciones en la frontera. La idea es ver cómo se comporta la función fuera de su soporte, fuera de ese intervalo.
que es el mismo intervalo donde es el soporte de la imagen observada. Lo que va a hacer, vamos a reordenar la matriz. Vamos a considerar tres condiciones de frontera. Condición de frontera 0, es decir, que fuera de este intervalo la imagen tiene un fondo negro. En este caso, la matriz se puede reordenar como una matriz de Toews. En este caso, esta parte, la parte central, vendría siendo la matriz de Toews. Periódica, en el caso unidimensional, en este caso, la imagen se repite. Y la matriz queda una matriz circular. Aquí lo que pasa, estos se van de este lado y estos se pasan de este otro lado. Nos queda una matriz circular. Y en el caso en que la imagen se refleje en cada dirección, como es este otro, en el caso unidimensional, va a quedar la suma de una matriz de Toews más una matriz de Hanke. Entonces, fíjense que con esas condiciones de frontera, ya el problema ya tiene, al menos ya aquí ya tiene una solución única y además tiene una estructura. Eso es lo bonito. Ahora que ya sabemos el caso unidimensional, cuando pasamos al caso bidimensional, esa estructura ahora se va a hacer una estructura por bloques. Si la matriz en este caso va a tener esta cantidad de bloques y cada bloque a su vez es una matriz de este orden. De modo que con estas condiciones de frontera se preserva esa estructura por bloques y a su vez cada bloque tiene la misma estructura. En este caso les muestro aquí un ejemplo, ven siendo la imagen de este foco que tenemos acá. Aquí es una imagen de 50 por 50 píxeles, nosotros la difuminamos con una función de dispersión de punto de la expresión estándar 2 que tiene, vamos a suponer condiciones de frontera periódicas, nos va a quedar una matriz del orden de 2500. Esto ya está grande para una imagen pequeña. Aquí lo que observamos es precisamente la distribución de los valores que tiene la matriz. Vemos la estructura en banda y que acá también hay valores que no son muy percibibles. ¿Por qué? Porque son condiciones periódicas. Esta viene siendo una matriz circular por bloques. Cada bloque una matriz circular. Ok. Pues si resulta que eso teníamos nada más para una imagen de 50 por 50, ¿qué pasa si consideramos imágenes más grandes como de ese tamaño? 1600 por 1200. Entonces, el operador nos va a dar una matriz de este orden, más de 1 billón. Y mi problema es resolver este sistema de ecuaciones, pero ya es un sistema de ecuaciones. Ya es un problema de gran escala. Veamos este orden nada más. Entonces, nos interesa reducir las dimensiones del problema. La idea es, ¿qué podemos hacer ahí al respecto? Bueno, una idea que se propone es separar la matriz en matrices de menor dimensión. Si esta matriz tiene este orden, pues al menos que estas tengan 500, que sean 1600 o 1200, estaría muy bueno tener eso. En vez de trabajar la matriz grandota, trabajar con estas matrices de menor orden. Y eso es posible porque la hipótesis es de que el operador es separable. Si lo podemos separar en cada dirección, resulta que la matriz se puede separar. Es un producto de Kronecker de dos matrices. Si la matriz, en este caso, una de orden 1200, otra de 1600. Entonces esta ya ahora sí trabajamos con matrices de menor tamaño. Y lo que pasa con las condiciones de frontera es de que esa estructura que tenían por bloques, en este caso va a ser para la 0 un producto de Kronecker de dos matrices de Toews, las periódicas que eran circulares por bloques, cada bloque circular, producto de Kronecker de dos circulares. Las condiciones reflexivas pasa lo mismo. Entonces ya trabajamos con matrices de menor dimensión que tienen una estructura especial. Entonces,
De esta manera mi problema es resolver esta ecuación. Pues bueno, voy a utilizar aquí las propiedades del producto de Kronecker, de cómo se distribuye la inversa y la vectorización del producto. Con estas dos propiedades puedo obtener, al menos en el caso de que estas sean invertibles, la solución de esta ecuación. De esta manera, con estas dos resuelvo esta ecuación y me da la matriz, porque aquí lo que pasa es de que las matrices asociadas a las imágenes se apilan en un vector, apilamos sus columnas. Eso es lo que quiere decir esta notación PEC. Es por eso que el producto aquí nos queda de orden 1600 por 1200. Entonces, al momento de separarlo con esas propiedades, ya vamos a poder obtener la imagen restaurada. Y bueno, ¿qué pasa si omitimos esa hipótesis de que no es separable? Entonces la idea es aproximarla a la matriz por una suma de matrices. Cada una es un producto de Kronecker. Esa es la idea. Y pues bueno, vamos a ver con un ejemplo qué ocurre. El ejemplo que escogí para el de Blurien es una imagen del alma mater de ahí de la Universidad de La Habana, de 1600 por 1200 píxeles. Ahora aquí, para el desenfoque, la función de dispersión de punto, esta que tenemos acá, nos produce un desenfoque. El radio de desenfoque es 7 en este caso, que nos da esta imagen. El soporte que nosotros estamos poniendo acá es este, que vendría siendo menor a la mitad del tamaño de cada dimensión. Y vamos a utilizar condiciones de frontera periódicas, y además a la imagen se le agregó ruido gaussiano media cero con esta desviación estándar. Pues vamos a ver qué podemos hacer ahora con la solución que tenemos acá. ¿Tadán? Problema, vamos a ver. La matriz es de este orden y es circular por bloques. El problema que tenemos con la función de dispersión de punto es que no es separable, pero podemos hacer una aproximación. Lo que hacemos es ver el arreglo que tiene los valores de la función de dispersión de punto, le sacamos la descomposición en valores singulares, me quedo nada más con los vectores singulares asociados al valor singular más grande, y a estos van a ser renglones de matrices circulares, porque estamos trabajando con condiciones periódicas. De este modo, esta es nuestra aproximación a la matriz A. Y ahora necesitamos resolver esta ecuación. Pero al momento de que nosotros resolvemos esto, resulta que el ruido domina en la imagen. Un momentito. ¿Cuánto valen los otros, las sigmas otras, de qué orden están? Porque ese sigma es de orden .034, ¿no? Bueno, El sigma 1 es .074, ¿no? Sí. ¿Y las otras sigmas de qué orden andan? Sí, ya son más pequeñas. No, Bueno, no sé, sí. no me digas. Bueno, también igual El podría orden, poner aquí el orden. más. ¿Qué tan grande es ese con los demás, comparado con los demás? Ya, para que en efecto vea que la truncación... No, sí, pero te pregunto, ¿sabes o no te acuerdas? Ahorita no me acuerdo muy bien de qué tan orden están. Las primeras sí se parecen, pero ya de ahí cuando empiezo al orden Entonces, 500 porque orden eso 1000, es super, nomás por uno, sí, como que es muy pobre, ¿no? ¿Verdad? eso sí. Bueno, eso es el momento que lo hice nada más con una pequeña aproximación. Pude haber considerando, no sé, como 500, pero necesitaba ver... No tanto, pero algunos cuantos más. ¿Cuáles? Porque uno solo. Valdría la pena ahí graficar los valores singulares en escala logarítmica, Ok. pero de esta matriz. De este modo, cuando resolvemos, tenemos que el ruido domina la imagen restaurada. ¿Qué es lo que pasó ahí? El problema es que esta matriz está mal condicionada. Al sacarle el condicionamiento, el número de condición del orden de 10 a la 7. Aquí vemos cómo los valores singulares van decayendo hasta el orden, no alcanzo a ver, 10 a la menos 5 por acá.
Como son bastantes valores singulares, graficamos más en los extremos y en los otros, y en la parte intermedia damos saltos. Aquí vale la pena ver, entonces, recordemos que anteriormente habíamos visto que el problema de deconvolución es un problema mal planteado. Entonces, ¿cómo relacionamos el ¿Dónde están problema? las bolitas? ¿Cuáles? Los valores singulares. Son estas, las azules. La curvita azul. Ah, ¿son azules? Sí, son azules. Es que, como había dicho, como son bastantes No, valores... no, está bien, nomás que allí no parece blanca, parece hueca, no se ve el azul muy fuerte. Tienes que buscarlo más fuerte porque ahí yo lo veo. Ah, es que sí estaba, así lo había puesto. Nada ¿Qué no más. ves? ¿Qué es lo que no ves? El Esta color bolita, ese, la es que cima no es está azul, rellena. esa es azul, No está rellena. no está rellena. No está rellena. Y entonces como está transparente yo la vi blanca. Sí, sí parece. Ahí es Bueno, debí de hacerle aquí la bolita rellena. un poco más rellena para que veamos, porque si no, aquí, pues yo le dije, pues ¿dónde están las bolitas? No sé. Sí, son estas. Bueno, uno es bolita, otro es triangulito y Otro otro es es triangulito un y otro diamante. es rombo. Diamantes. Bueno, eso, tienes razón, Eso que ya está no. énfasis en la Dice forma, así, tienes pero- razón. Lo que pasa es que también las de arriba parecen bolitas. Ah, es que son rombos. Ahí está ¿Son rombos esos? Sí. Diamantes. 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 Sí, es cierto, sí. Ganaron. Bueno, pues ya ves, se me confunde, compadre. Yo ya de lejito, ya cieguito, ya veo rojo, ya veo. También. Eso te dice grande. Ok, entonces vamos a ver cómo se relaciona el mal condicionamiento con que el problema sea mal planteado. Resulta, para ello vamos a expandir, ahora sí, las observaciones y la solución calculada en una base de vectores singulares. Y lo que pasa es lo siguiente: de no cumplirse esta condición, el problema va a estar mal planteado. Hansen aquí en este caso lo que se fija es, bueno, me interesa ver cómo decaen los coeficientes de la solución calculada en promedio. En este caso, esos coeficientes en vez de decaer van aumentando, y aquí dicen precisamente esta relación nos indica que el problema está mal planteado, todo por no cumplirse aquí esta condición. Entonces necesitamos, ¿de qué manera podemos resolver el problema de De Brury? Bueno, introducimos aquí los métodos de regularización. ¿Cuál es la idea? Reemplazar el problema mal condicionado por una familia de problemas mejor condicionados. Entonces, por ejemplo, en un problema de cuadrados mínimos, nosotros podemos poner una restricción sobre la solución que sale con el método de multiplicadores de Lagrange, penalizamos y ahora resolvemos esta familia de problemas por cada valor del parámetro. Penalizamos el tamaño de El la tamaño de la solución. No, Sí, tiene razón, porque aquí está la norma. Así es. Cuestiones. Ponemos una restricción sobre el suavizamiento. En este caso, un operador de suavizamiento acá, como es la convolución discreta de, ahora sí, de la matriz que nos da la imagen con un filtro laplaciano, que es el de acá. Y bueno, nos interesan aplicar estos métodos de regularización en la solución numérica de esta ecuación. Entre los métodos de regularización que empleamos pueden estar, aquí está el famoso regularización Tikhonov, que precisamente la penalización con el tamaño de la solución o el suavizamiento. Podemos tratarlo también como un problema de región de confianza, o bien podemos regularizar si truncamos la SVD. Pues bueno, con ayuda de la descomposición en valores singulares podemos dar forma a las soluciones regularizadas y ponerlas en términos de los vectores y valores singulares de la imagen observada, de esta manera. Aquí el parámetro toma un valor continuo, en este caso un valor discreto, el nivel de truncamiento. Y entonces nos interesa emplear estos métodos
en el problema de gran escala que tenemos. Como sabemos que la matriz la podemos separar en un producto de Kronecker, la idea es aprovechar esa estructura. Y este resultado nos dice que si podemos calcular la descomposición en valores singulares de cada factor, podemos formar la descomposición en valores singulares de su producto de Kronecker. De esta manera, basta encontrar la descomposición en valores singulares de cada una para obtener la descomposición en valores singulares, ahora sí, de la matriz por bloques, la grandota. Pero resta todavía otro problema. Ya tenemos una manera de cómo hallar la solución regularizada, pero tal vez tenga que jugar mucho para hallar qué parámetro me conviene, qué valor. Pues bueno, lo que pasa aquí es de que uno debe de tener cuidado al tomar valores de este parámetro, porque uno tiene que hacer un balance entre el error de aproximación y el error de los datos, ya que cuando uno crece, el otro disminuye. Precisamente en el caso de regularización de Tikhonov, el error en los datos viene siendo como el error del modelo, y si la solución regularizada se trata como un estimador, el error de aproximación nos viene dando el sesgo del estimador. Precisamente, entonces aquí hay que compensarlo. Es por ello que luego se introduce el error en media cuadrática, para tratar de ver qué está pasando acá. Y bueno, siguiendo esta idea, hay criterios para poder elegir este valor: principio de discrepancia, validación cruzada generalizada, el criterio de la L curva. Para este trabajo, pues bueno, podemos aquí elegir les platico sobre el criterio de la L curva. Lo que hago es poner los valores aquí, grafico el tamaño del residuo contra el tamaño de la solución regularizada en una escala logarítmica. La figura, en la mayoría de los casos, tiene una forma de L. Precisamente es en la esquina donde es el punto de mayor curvatura. Entonces me interesa encontrar el valor del parámetro donde se da el punto de mayor curvatura de esta gráfica. En este caso marcado aquí en rojo. Y ese valor va a ser el que yo voy a usar en la solución regularizada, en el caso de Tikhonov. En este caso el alfa va a ser el lambda. Pues bueno, retomo mi problema que yo tenía de Bruri. Recordamos las hipótesis y qué es lo que queremos resolver. Pues bueno, yo voy a aplicar regularización de Tikhonov para resolver esta ecuación. La solución regularizada, que depende del parámetro de regularización, es la que me va a dar la imagen restaurada. Entonces, con regularización de Tikhonov tengo estos siguientes valores. Para este valor la imagen domina el ruido, pero si le aumento más, ahora sí, la imagen vuelve a estar difuminada. Entonces hay que tener cuidado con la elección. Pues resulta que con el criterio de la L curva obtengo este valor, y ya la imagen tiene menos degradaciones. No está ni tan difuminada y el ruido no domina tanto. Muy bien, entonces hasta ahorita les he platicado de este problema de Bruri. Resulta que también en la restauración de imágenes hay otro problema, el problema de la superresolución. En este problema me dan varias imágenes de la misma escena y yo quisiera obtener una imagen de la misma escena de mayor resolución que tenga menos degradaciones. Entonces, por ejemplo, aquí me dan dos escenas aquí, imágenes de la placa de un carro, y me interesaría ver la imagen de este tamaño para que yo pudiera distinguir lo que dice la placa. Pues bueno, al igual que nosotros dimos un modelo para difuminación, también vamos a dar aquí un modelo para generar nuestras imágenes de baja resolución a partir de una imagen de alta resolución. En este caso, por resolución me refiero a la densidad de los píxeles sobre la imagen. Tengo la función, el modelo lo que hace es tres operaciones. Hace un movimiento, mueve la imagen, difumina la imagen, hace un muestreo y agrega ruido.
De modo que podemos pensar esto como una composición de transformaciones. El movimiento nos va a generar distintas imágenes. Aplicamos la misma difuminación en este caso para hacer la vida más simple. Hacemos el rescalamiento y agregamos ruido. De este modo obtenemos nuestras imágenes observadas, las imágenes de baja resolución. Pues en este modelo vamos a dar las siguientes hipótesis que nos van a facilitar la vida. Resulta que el movimiento es una traslación, lo vamos a tomar de esa manera. Lo mismo que ya habíamos visto para el operador de difuminación, las mismas hipótesis. Este rescalamiento, y vamos a trabajar en el caso especial de condiciones de frontera periódicas. De este modo, el arreglo que tienen los valores de la imagen de alta resolución, se aplican las siguientes transformaciones lineales para obtener las imágenes de baja resolución, expresadas en términos de forma matricial de esta manera. ¿Esto qué está suponiendo ahí, regresa? Estás suponiendo ahí quién es la K, por qué WK, cuántas K, cuántas son. Son dos, porque ahorita no estoy trabajando con dos. Bueno, pero lo que W1 queda y de W2 podría dar. bueno, sería bueno porque usted. Son dos O sea, el transformaciones. problema general, usted plantea son, tengo K imágenes. K imágenes. y se Yo nada más demanda voy a esto de- trabajar con dos. Claro, pero hay que plantearlo bien, pero hay que decirlo. Muy bien. Pues bueno, lo que pasa que con nuestras hipótesis resulta que yo puedo separar tanto la matriz que me da el movimiento como la matriz que me da la difuminación en productos de crónica de matrices circulares. De esta manera, como el producto de matrices circulares es conmutativo, yo puedo cambiar el orden de las transformaciones. Al cambiar el orden, a mí me interesaría revertir el proceso que genera las imágenes de baja resolución. Entonces me fijo en la inversa, entre comillas, porque no siempre hay, de esta operación. De este modo nos dice de la siguiente manera: primero tenemos que deshacer el submuestreo que hicimos, luego tenemos que ver cómo acomodamos las imágenes que movimos y luego cómo resolvemos el problema del de blur. Tenemos entonces aquí tres tareas que a partir de la imagen, de las imágenes de baja resolución, nos den la imagen de alta resolución. Entonces con nuestras hipótesis la idea es tratar de revertir el proceso. Bueno, esta es una idea intuitiva porque es más complicado de lo que parece. Pues resulta que tengo las mallas de las imágenes de baja resolución. Lo que yo hago, el upsampling, otra vez vuelvo a muestrear, pero en este caso replico la información para crear mallas de mayor tamaño. Posteriormente viene la parte ya conocida como registro. Lo que pasa aquí es que yo voy a tomar una imagen como referencia y voy a tratar de alinear los píxeles de esta imagen en relación a los píxeles de esta. De modo que una vez queden alineados, ahora sí ya estamos trabajando en las mismas coordenadas. En este caso yo estoy trabajando con unas traslaciones. Más aún, también estoy trabajando con traslaciones entre píxeles. Yo no considero traslaciones entre subpíxeles, porque en ese caso hay que interpolar. Se pone horrible. Se pone feo, la verdad. Y eso es una parte. El problema es si no conozco el movimiento. Digamos que lo conozco, que sé que es una transformación afín. Entonces tengo un problema de estimación de parámetros acá. Ese de por sí ya es un problema mal condicionado, mal planteado. Hay que tener cuidado en esto, pero yo no lo trato. Nada más una advertencia. Posteriormente, bueno, yo les había comentado que trataba de revertir el proceso, pero hay una parte. ¿En qué momento yo combino la información para obtener una sola imagen? Ese proceso se llama fusión. Ahora sí, quizás cómo combino la información de estas dos imágenes que ahora ya son de alta resolución para obtener una sola. De ser así, ya nada más me preocupo por resolver el problema de deblurring y ya tengo una imagen restaurada. O sea, tú lo que haces esencialmente es
una técnica para empalmar las dos imágenes. Así es. Y ya que están empalmadas, se aplica esta prueba. Sí. ¿No? Eso bajo la hipótesis es posible porque estás suponiendo que las matrices tienen propiedades Muy adecuadas, especiales. que así pueden es. conmutar el proceso Así para es. que te haga, porque ya puedes aplicar el de Lurid al final, ¿verdad? Eso es la parte importante. Claro que también si las imágenes es una escena y tenemos otra escena muy distinta. Entonces, para la fusión, voy a explicar aquí el artículo que vi. Entran dos imágenes después de haber realizado el registro. Voy a tener dos matrices. Entran dos matrices y quiero que nada más salga una sola. Entonces la idea del artículo que vi es la siguiente: saquemos la descomposición en valores singulares de cada una y combinemos los vectores singulares de una con los valores singulares de otra. ¿Cómo elegir ahora sí? Si esta la tomo como referencia la primera, entonces lo que voy a hacer es tomar los vectores singulares de la segunda y fijarme dónde está el mayor de los valores singulares. Si el mayor de los valores singulares está en Z1 o en Z2, precisamente en estas matrices. En el peor de los casos, pues me paso a traer estas y el mayor de los valores singulares está en esta matriz. Y ya más me quedo con Z2. Pero si no, combino información. ¿Y por qué tomas las dos? ¿Por qué tomas las dos? Porque en este caso, esta viene siendo como la imagen de referencia. Digamos que a esa es la del movimiento que yo tuve como referencia. Entonces, esta otra es la que está movida. Precisamente el movimiento es lo que me da información. Por eso es que la superresolución funciona, precisamente porque hay movimiento. El ejemplo: tomemos dos imágenes de ese tamaño, aquí las tenemos. La primera como referencia y la segunda movimos píxeles, 5 a la abajo y 5 a la derecha. Generamos esta otra imagen. Trabajamos con condiciones de frontera periódicas. La función de dispersión de punto, en este caso es la que nos da el radio de desenfoque de 2.5 con este soporte. Entonces ya tenemos... ¿Ustedes la ven? ¿Pueden distinguir entre una y otra? ¿Sí? ¿Cómo puedes garantizar que hay alguna diferencia? Bueno, es que Nada más aquí porque me lo dices. lo que pasa que aquí la moví y acá esta parte ya está arriba, ya se empieza a repetir la diferencia de la otra. Si no es que puse mal la imagen, pero Esa figura debía ser grande en una parte porque aquí yo la veo igual, ustedes no la ven igual. Si es que el problema que yo desplacé nada más 5 píxeles de 250. Bueno, habría ser puesto nada más exagerado, Más para, exagerado. para que se vea. El problema va a ser la restauración. No. Pones la figura para que se note, pero ya en la práctica va a... Ok. ¿Me entiendes? Sí. Porque aquí no, se nota, no se o sea, nota. tú lo ves, Se ve muy, se ven idénticas, ¿no? Se ven idénticas, ¿no? muy difícil. Está muy difícil. No, imposible, yo Se ve muy- sí, se nota. a mis ojitos hasta esta altura del partido ya no olvídate. Cuenta las diferencias. Ajá. No le veo, no se ve nada. No, está ahí. Absolutamente. Ok, te entiendo. Sí, luego el problema es que si pongo esta grande, ¿cómo se ve de la...? Ponla grande para que se note el efecto. Sí, es Y dices, bueno, tú dices, vamos a hacer un caso sencillo porque lo otro se puede cañón, ¿no? Eso sí. Muy feo. Se pone muy mal.